Gloria a Jesús, Padre nuestro, en el nombre poderoso de Jesús, de quien soy, a quien sirvo, nos presentamos delante de ti, Padre de la gloria, para que sea tú glorificándote en esta noche, Padre Santo, como tú siempre lo haces, Cristo de la gloria. Yo te pido, Padre mío, que sea tu Espíritu Santo saturando este lugar, saturando los aires del norte, del sur, del este, del oeste, estableciendo tus tronos en este lugar, Padre de la gloria, que sea tu Espíritu Santo ministrando, sanando, libertando, Padre de la gloria, trayendo salvación, trayendo sanidad, tocando los corazones, Padre de la gloria, que tú te glorifiques, dulce Rey, como tú siempre lo haces. En esta noche yo declaro liberación, salvación, exaltación y vida eterna en cada uno de nosotros, Padre de la gloria. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y yo prometo darte la gloria, la honra, el poder y la majestad, tío Dios, porque solamente tú te la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 17 al 25. Dice la palabra de Dios. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pues el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿En dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el diputador de este siglo? No enloqueció Dios la sabiduría del mundo, ya que por medio de la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, sino que se complació Dios de salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Aleluya. Amén. Para los gentiles esto es locura. Para los judíos es tropezadero, para los gentiles es locura, pero para judíos y griegos Jesucristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es lo sabio de los hombres y lo débil de Dios es lo fuerte de los hombres. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Amén. Pueden tomar su lugar. Gloria a Jesús. En esta noche, amados hermanos, nosotros vamos a traer un mensaje estudio sobre la cruz. ¿Cuál es el verdadero significado de la cruz? ¿Y por qué los cristianos sincronizan tanto la cruz? ¿No es verdad, amados hermanos, de que fue la muerte más horrible y vergonzosa que cualquier persona podría experimentar? Y por ser tan horrible y vergonzosa, era ilegal crucificar a un ciudadano romano. Aún así muchos dicen: pero ustedes los cristianos usan este símbolo, la cruz. ¿Y cómo encaja esto con lo que son? No entienden, amados hermanos, pero nosotros así lo entendemos. O pudiéramos hacerle alguna pregunta, por ejemplo, al apóstol Pablo sobre lo valiosa de ella. Escuchemos lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas. Él dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en el mensaje de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Pero ¿por qué el apóstol Pablo dice, amados hermanos, de que lo único que se gloriaría sería en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Y lo mismo dijo de su predicación, que de lo único que quería cuidarse era de esto. Observemos por qué el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El apóstol Pablo decía, amados hermanos: me cuido mucho de lo que predico, de tal manera de que el mensaje de la cruz no sea hueco ni vano. Pero si nosotros preguntáramos en esta hora, ¿por qué la gente usa un crucifijo? ¿Por qué la gente usa la cruz? O si yo le dijera a usted: ¿por qué usted usa la cruz? ¿Me gusta esa cruz? O si alguien se le acerca y le dice: ¿cuál es su significado? ¿Por qué usted la usa? Algunas personas dirían: bueno, alguien me la regaló, o hace juego con mi ropa, o tiene un significado muy especial para mí. Pero son muchas las razones, amados hermanos, por las cuales la gente usa la cruz. Pero la gran pregunta es esta: ¿cuál es el mensaje que nosotros estamos enviando, amados hermanos, cuando hay una persona que tiene una cruz en su casa, o en el templo, o en la torre de una iglesia? ¿Cuál es el mensaje que se está enviando con esa cruz?
Yo le aseguro, amados hermanos, déjenme decirle de que la mayoría de gentes no saben cuál es el verdadero mensaje de la cruz. Yo creo, amados hermanos, que pocos creyentes se atreverían a hablarnos sobre el mensaje de la cruz. Algunos dirían, bueno, Cristo murió por mí, es una parte. Cristo me ama, es otra parte. Pero existen dos aspectos de la cruz, amados hermanos, en los cuales casi nadie piensa. Y ahí es donde yo quiero iniciar. Usted dirá, pero ¿por qué sincroniza tanto la cruz? En este mensaje, amados hermanos, yo le voy a dar la respuesta a esa pregunta. Yo le quiero mencionar 4 frases en este mensaje que yo quiero que usted recuerde siempre. Escúcheme bien. Si usted la entiende y la guarda en su corazón, en su mente y en su espíritu, sabrá el verdadero significado de la cruz. Aleluya. En 1 Corintios capítulo 1, verso 17, el apóstol Pablo nos habla de todo este asunto. Pero una de las cosas que discute, amados hermanos, es el hecho de que todo el concepto de la cruz es locura. Para algunos es tropezadero, para otros es locura. Pero ¿cómo nosotros podríamos explicarle a la gente de que nosotros, amados hermanos, hablamos de un Dios de amor, pero que al mismo tiempo envía a su Hijo Jesús a morir en la cruz por alguien que no lo ama, que no lo quiere, que lo desprecia, que le da la espalda, y que se rebelaron contra él y procuraron su muerte? Es algo que no tiene sentido, ¿verdad? Pero nosotros le vamos a dar la respuesta a esa pregunta en este mensaje. En 1 Corintios capítulo 1, verso 17, los versículos que leímos al principio, el apóstol Pablo dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pues el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pregunta: ¿en dónde está el sabio? ¿En dónde está el escriba? ¿En dónde está el diputador de este siglo? ¿No enloqueció Dios la sabiduría del mundo, ya que por medio de la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, sino que se complació Dios de salvar al creyente por medio de la locura de la predicación? Los judíos, amados hermanos, déjenme decirles, piden señales. Los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos al Cristo crucificado. Si tú quieres darle un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Para los judíos es tropezadero, para los gentiles es locura, pero para judíos y griegos Jesucristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya. Porque lo insensato de Dios es lo débil de los hombres, y lo fuerte de Dios y lo débil de Dios es lo fuerte de los hombres. Aleluya. Gloria a Dios. Pero usted se preguntará, ¿pero de qué nos habla la cruz? La cruz, amados hermanos, nos habla de todo aquello que necesitamos saber en cuanto a la vida cristiana. Pero existe un aspecto de la cruz que casi nadie nunca piensa, y ahí es donde yo quiero enfocarme. Y la pregunta es: ¿cuál es el verdadero mensaje de la cruz? El mensaje de la cruz, amados hermanos, déjenme decirle, es bien claro y contundente. Es un mensaje sobre la justicia de Dios. Y usted se preguntará, ¿la justicia de Dios? ¿Y qué es la justicia de Dios? Déjenme decirle, amados hermanos, de que la justicia de Dios y lo recto de Dios son dos palabras similares. Resulta de que en el idioma griego y en el idioma hebreo significan la misma cosa. Pero el gran problema es este: la justicia de Dios, amados hermanos, es porque Dios es recto. ¿Cuánto lo saben? Y es la norma de lo que es recto. O sea, Dios es amor y siempre lo es. Dios es fiel, siempre fiel. O sea, Él es fidelino y no a veces, sino siempre. Dice que en Él no hay sombra de variación, que Él es la esencia máxima de la santidad y de la rectitud. Y si tú lo crees, dale un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Recordemos, amados hermanos, que al venir Cristo a morir en la cruz, recordemos de que la cruz apunta a 4 direcciones: arriba, a los lados y abajo. Pero recordemos de que la primera dirección apunta
a que se trata del mensaje de la justicia de Dios. O sea, si lo que sucedió en la cruz, amados hermanos, no fuera cierto, no hubiera sucedido. Pero la pregunta es, ¿qué lo motivó? No lo dice la Biblia, amados hermanos, y Dios nos lo advierte, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué hacemos al respecto? Si dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, pero ¿qué hacemos al respecto? Si hoy la Biblia dice que casi nadie busca de Dios, y en estos días muchos menos, amados hermanos, hay gente que casi nunca busca de Dios, ¿sí o no? Pero sigue añadiendo, dice, todos nos descarriamos como ovejas al matadero, lo cual quiere decir, amados hermanos, de que todos estamos bajo el juicio de Dios por nuestros pecados, porque nadie, amados hermanos, puede decir que no ha pecado contra Dios, porque todos lo hemos hecho muchas veces. ¿Cuánto lo han hecho? Pero ¿qué nosotros hacemos al respecto? Hay algunos que dicen, bueno, yo pido perdón y sigo hacia adelante. Pero déjenme decirle, amados hermanos, que perdonando, pide perdón basándose en qué. Esto es, amados hermanos, déjenme decirle, uno de los lados flacos del mundo. Y todo se reduce, escúcheme bien, todo se reduce a que Dios odia el pecado. Llamémosles como sea, sin darle importancia, negándolo o justificándolo, pero en efecto, Dios odia el pecado. ¿Cuánto lo saben? Amén. La justicia de Dios lo declara y Dios lo odia, y eso no nos gusta, pero le diré por qué. Lo odia, amados hermanos, porque Dios ama a cada una de sus criaturas. ¿Cuánto lo sabe? Amén. Odia el pecado por lo que le hace, porque la devaste y la destruye. Pero usted se preguntará, pero entonces, ¿qué sucedió? Sucedió, amados hermanos, que Dios, a fin de seguir siendo justo, envió a su Hijo Jesús. Él, a fin de seguir siendo justo y declararnos a nosotros pecadores y libre de toda culpa, aleluya, envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Lo envió a morir, amados hermanos, de una muerte horrible y vergonzosa. Y no solamente eso, déjenme decirle, amados hermanos, sino que depositó sobre él todo el pecado del mundo entero y después lo juzgó. Cuando alguien dice, ¿quiénes mataron a Jesús? Algunos responden, los fariseos y los saduceos. No. Los romanos, los escribas de la ley. No. Ellos, amados hermanos, déjenme decirle, fueron instrumentos usados por Dios. Pero Dios Padre fue que envió a su Hijo Jesús. Lo envió a morir en la cruz. Pero alguien dirá, pero ¿dónde está el amor en todo esto? Allá voy. Dios, amados hermanos, déjenme decirle, envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz. Y esto ha hecho en sacrificio de tus pecados y los míos. Y esto ha hecho posible de que Dios perdonara todos nuestros pecados y nos declare no culpables de todos nuestros pecados. Y Dios poder seguir siendo el Dios justo. ¿Por qué? Porque puso un sustituto en su lugar y el mío. Aleluya. Y de esto se trata, amados hermanos, la justicia de Dios. Se trata de Él, que vino a juzgar el pecado. Aleluya. Y que por medio a Él juzgar el pecado, amados hermanos, cada persona que recibe al Señor ha llegado a ser agradable, acepto a los ojos de Dios. Porque déjenme decirle, amados hermanos, de que no hay otra manera de usted llegar a ser aceptable a los ojos de Dios, sino a través solamente de Cristo Jesús. ¿Cuánto lo saben? Amén. La palabra de Dios dice de que la paga del pecado es muerte. Y algunos dirán, pero ¿y qué de las buenas obras? Pero la palabra de Dios dice que el alma que pecare, esa morirá. Pero usted dirá, ¿y qué de las buenas obras? Déjenme decirle, amados hermanos, que por eso es que yo me enfoco en la Biblia. Porque déjenme decirle de que en el centro de la palabra de Dios, en el centro del Evangelio, es esencial, amados hermanos, que usted lo crea o no. Pero solamente hay un sustituto que se llama Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Vuelvo y repito, solamente hay un sustituto que se llama Cristo Jesús. Amén. Aquel que vino a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Aleluya. Y de esto se trata, amados hermanos, la justicia de Dios. Diga, repita conmigo, la justicia
La justicia de Dios es la primera parte de la cruz. es la primera parte de la cruz. Aleluya. De esto se trata, amados hermanos, la justicia de Dios. Por ejemplo, es lo que Dios dijo que sería. Si nada de si lo que sucedió en la cruz no fuera cierto, dice que no hubiera sucedido. Todo lo que sucedió en la cruz, ¿saben por qué es? Porque Dios es recto y es santo. Y dice que el pecado debe corregirse y Dios decidió corregirlo. Y esa es la primera palabra que yo quiero que usted recuerde en esta noche: justicia. Así que denle un aplauso al Rey de Reyes. Gloria a Jesús. La segunda palabra, amados hermanos, que yo quiero que usted recuerde en esta noche es sabiduría. Aleluya. Porque Él es la esencia máxima de la sabiduría. El apóstol Pablo dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pero entonces, pastor, usted me está diciendo de que un hombre que murió hace más de 2000 años tiene algo que ver conmigo. Sí. Sí, amados hermanos, déjame decirte, porque no se trata de un hombre, se trata de Cristo Jesús, Amén. del Hijo de Dios, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Aleluya. 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 ¿Y por qué tan sabio? Usted dirá. Porque en la cruz, amados hermanos, se muestra la sabiduría de Dios. Por ejemplo, déjame explicarte. El camino del hombre, amados hermanos, es algo que el hombre hace. Pero Dios no nos permite tomar crédito por lo que Él haga en nosotros. Porque si así fuera, entonces nosotros iríamos al cielo por nuestras buenas obras. ¿Y sabe lo que sucedería? Sucedería esto. Llegaríamos allí al cielo y dijéramos: aleluya, gloria a Dios, aquí estoy yo. Yo ofrendaba, yo diezmaba, yo hacía tanta obra de caridad. Entonces solamente se hablaría de nosotros en el cielo. Pero déjenme decirle, amados hermanos, que Dios en su infinita misericordia, Él planificó un plan inaudito para salvarnos a cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y a Dios, amados hermanos, déjenme decirle, le costó a su Hijo Jesús. La justicia de Dios, la sabiduría de Dios son dos palabras que se acoplan entre sí. Y son las primeras dos partes de la cruz. Ahora bien, la tercera palabra es el amor de Dios. Alguien dirá: bueno, eso era lo que yo estaba esperando. Pero déjenme decirle, amados hermanos, de que usted no puede experimentar el amor de Dios sin antes confrontar la justicia de Dios. ¿Saben por qué? Porque dice que Dios ama a cada una de sus criaturas. Y la palabra de Dios dice de que nosotros no podríamos ir al cielo por nuestras buenas obras, ¿verdad que sí? Porque entonces, ¿cómo desearíamos adorarle? Pero el amor de Dios, amados hermanos, es tan infinito, es tan grande, tan poderoso, que dice su palabra de que nosotros somos salvos por gracia. ¿Cuánto lo saben? Amén. Somos salvos por gracia, no por las obras que nosotros hagamos. Y ahí es donde se muestra el amor infinito de Dios. Déjenme decirle, amados hermanos, lo único que yo quiero es que usted entienda cuál es el verdadero mensaje de la cruz en esta noche. Dice que es sencillo, recto y absolutamente cierto, y que al mundo no le gusta, y que para los judíos es tropezadero, que para los gentiles, griegos y todos nosotros es locura. Que es locura que un hombre que murió hace más de 2000 años haya venido a mi vida y haya cambiado mi vida. Que es locura que Dios no pase por alto ningún pecado. Yo lo único que quiero, amados hermanos, es que usted conozca cuál es el verdadero mensaje de la cruz, cuál es el verdadero evangelio. La palabra de Dios dice, amados hermanos, que hay que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. ¿Cuánto lo saben? Amén. Y usted preguntará: ¿y qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo, amados hermanos, consiste en usted venir a Cristo Jesús, reconocer que es pecador y pedirle que le perdone. Y recibir el perdón de Dios en amor y en liberación. Porque de eso se trata el amor
amor de Dios en la cruz del Calvario. Somos salvos por gracia, recuérdelo. Algunos dirán, bueno, pues entonces yo puedo ir allá afuera y vivir como el diablo. Inténtelo. Y el amor de Dios le será expresado con una paliza. Así que sonríe, que Cristo te ama. ¿Por qué, amados hermanos? Por la sencilla razón de que Dios te ama tanto que no te permitirá andar en pecado y en desobediencia. Aleluya. La palabra de Dios dice en San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. El Señor dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Aleluya. En Romanos 5:8 dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces la primera tres partes de la cruz se trata de la justicia de Dios, la sabiduría de Dios y el amor de Dios. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Gloria a Jesús. La cuarta parte de la cruz, recuérdese que yo le dije que le iba a mencionar 4 frases en esta noche y estas son las 4 frases. Espero que usted esté tomando nota. Que si usted lo guarda en su corazón, en su mente y en su espíritu, en esta noche usted va a saber cuál es el verdadero mensaje de la cruz. La cuarta parte, amados hermanos, que el apóstol Pablo nos habla es del poder de Dios. Aleluya. El poder de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pues el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aleluya. Cuando alguien, amados hermanos, déjenme decirle, le pregunte a usted, ¿y de qué? ¿Cuál es el mensaje de la cruz? Usted le va a decir, el mensaje de la cruz es la justicia de Dios. Repítalo conmigo. La justicia de Dios. La justicia de Dios. La sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios. Y el poder de Dios. Y el poder. Aleluya. El apóstol Pablo decía, amados hermanos, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Aleluya, santo. Gloria a Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Déjenme decirle, amados hermanos, que hay mucha gente que se avergüenza de que son cristianos. Pero la palabra de Dios dice, ay de aquel que se avergüence del evangelio de Dios. Porque el Señor aquel día también se avergonzará de él. Ustedes no le han pasado, yo he visto cristianos, déjenme decirle, amados hermanos, no me estoy saliendo del mensaje, que van a un restaurante y no oran por los alimentos. ¿Y saben qué hacen? Tiran la servilleta en el piso y se baja y dice, en el nombre de Jesús bendice tus alimentos, para que nadie lo vea. Entonces eso es avergonzarse del evangelio. Y el apóstol Pablo lo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Aleluya. Entonces el poder de Dios, la cruz, amados hermanos, cuando alguien te pregunte, ¿y cuál es el símbolo? ¿Qué simboliza la cruz? Tú le vas a contestar, la cruz simboliza la obra de Jesús consumada. Consumada hace más de 2000 años por tus pecados, por nuestros pecados. El Señor muestra su poder para salvarnos a nosotros. Aleluya. Y es la forma de cómo Dios le dice, acéptalo. Aleluya. Por su poder. Cuando nosotros, amados hermanos, déjenme decirle, hablamos de la cruz, dice que hablamos de la justicia de Dios, de la sabiduría de Dios, del amor de Dios y del poder de Dios. Y cuando nosotros hablamos de esas 4 palabras, nosotros tenemos que hablar, ¿sabe de qué? Del nacimiento, la muerte y resurrección de Cristo. Esto es lo que significa. La justicia de Dios, amados hermanos, fue el plan. La sabiduría de Dios se llevó a cabo y el amor de Dios fue su resurrección. Y ahí se muestra el poder de Dios para salvarnos a cada uno de nosotros. Como te decía anteriormente, hablar de la cruz es hablar del nacimiento, muerte y resurrección de Cristo. Isaías 9:6 dice, aleluya, porque un niño nos he nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya.
venía con el poder y la autoridad de un rey. Pero no de un rey terrenal, sino de un rey celestial. No con un poder y una autoridad terrenal, sino con un poder que viene desde el mismo Dios del cielo. Aquel niño, amados hermanos, venía con el poder del cielo, con el poder de lo alto, con el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con el poder que los hombres necesitan para que se rompan las cadenas y para que se pudran los yugos y para recibir la libertad que solamente Dios puede dar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Se llamará su nombre admirable. Admirable significa, amados hermanos, de que será digno de admiración. Aleluya. Aquellas personas, amados hermanos, que tuvieron el privilegio de acercarse a Él, dice que se admiraban de Él. Aleluya. Porque se acercaron a Él, amados hermanos, no por voluntad humana, sino por un mandato divino. Aleluya. Desde su nacimiento, amados hermanos, Él comenzó a ser admirable por todos. En su ministerio dice que comenzó a ser admirable por todos. La palabra de Dios dice, amados hermanos, que aún hasta sus enemigos se admiraban de Él. Decían, nunca hemos escuchado a alguien hablar como habla este hombre. Porque cuando hablaba, amados hermanos, déjeme decirle que no hablaba con sabiduría humana. Aleluya. Porque cuando hablaba con palabras que vienen desde el mismo Dios del cielo. Cuando hablaba en su mensaje traía una enseñanza. Cuando hablaba en su palabra traía una revelación. De tal forma de que la cosa más difícil de la palabra de Dios, Él la hacía más sencilla. Aleluya. Le admiraban en su nacimiento, le admiraron en su ministerio, le admiraron por su forma de hablar. Y aquella gente, los fariseos, amados hermanos, trataron de ponerle una trampa para ver si lo prendían en las cosas que decía. Pero la palabra de Dios relata que desde antes de que ellos abrieran su boca, ya el Señor conocía las intenciones de su corazón. Aleluya. Ya el Señor sabía lo que Él iba a decir. Pero, amados hermanos, si le miraron en su sabiduría, también tuvieron que admirarle por su poder. Aleluya. Porque aquel hombre, amados hermanos, tenía un poder terrible. Un poder sobrenatural. Y dice la palabra de Dios que aquella mujer de aquel flujo de sangre pudo experimentar esto. Ella decía, si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que sanaría. Aleluya, santo, aleluya. Aleluya. Y acercándose a Él y tocando el borde de su manto, ella sintió que poder salió de su cuerpo. Aleluya, santo. Por eso el Señor dijo en aquella ocasión, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos le decían, maestro, la multitud te aprieta y tú preguntas quién me ha tocado. Y el Señor decía, sí, porque poder ha salido de mí, porque virtud ha salido de mí. Ahora yo le pregunto, amados hermanos, en esta noche, ¿ustedes creen que Jesús no sabía quién lo había tocado? Sí, claro. Sí lo sabía, pero Dios lo que quería era que este milagro saliera a la luz. Lo que te está diciendo en esta noche, que cuando Dios hace algo por ti, tú tienes que testificarlo. Amén. Tú tienes que decirlo. Tú tienes que hablar de la grandeza de Dios. Porque sabe que con tu testimonio otra persona pueden venir a los pies de Cristo. ¿Cuánto lo sabe? Dale un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. La palabra de Dios dice, amados hermanos, que le admiraban por su poder. Porque aún hasta los endemoniados tenían que reconocer el poder que había en aquel hombre. La palabra de Dios relata que los endemoniados venían corriendo de todas partes y se postraban delante de Él. Aleluya. Y aquellos endemoniados, amados hermanos, le hablaban y le decían, pero ¿por qué ha venido a atormentarnos antes de tiempo? Nosotros te conocemos, sabemos quién eres, eres el Hijo de Dios. Aleluya. Y la palabra de Dios relata, amados hermanos, que con una sola palabra, con una sola expresión que saliera de la boca del maestro, dice que aquellos demonios tenían que abandonar los cuerpos, porque los endemoniados eran libertados, los enfermos eran sanados y aún hasta los muertos eran resucitados. ¡Aleluya! 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 Le admiraron por su poder, aleluya. Le admiraron por
por su sabiduría, le admiraron por su forma de hablar, le admiraron en su ministerio, le admiraron en su nacimiento, pero también tuvieron que admirarle en su muerte, aleluya. Y también tuvieron que admirarle en su resurrección, aleluya. Porque aún en su muerte, amados hermanos, déjenme decirle que era digno de admiración, aleluya. Por eso es que dice el mensaje de la cruz, que la cruz representa la justicia de Dios, la sabiduría de Dios, el amor de Dios y el poder de Dios, aleluya. Y aún en su muerte dice, amados hermanos, de que era digno de admiración. ¿Saben por qué? Porque su muerte, amados hermanos, fue trazada dentro del plan divino de Dios, cuando lo saben, aleluya. Y dice que aún en su muerte le admiraban, porque cuando aquellas personas que estaban allí gritando, crucifícale, 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 la palabra de Dios dice, amados hermanos, de que él le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, aleluya. Él oró, amados hermanos, por aquellos que lo injuriaban, por aquellos que buscaban su muerte, por aquellos que decían, crucifícale, crucifícala. Por eso el Señor era admirable en su muerte, aleluya. La palabra de Dios relata, amados hermanos, de que él fue llevado como oveja al matadero, aleluya, y que no abrió su boca, aleluya, y solamente abrió su boca para decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, aleluya. Y era, amados hermanos, la palabra de Dios dice de que le dieron 39 latigazos más uno, aleluya. Y esto significa, amados hermanos, de que era cuando él estaba cargando nuestras enfermedades, porque la palabra de Dios dice que por las llagas de Cristo nosotros hemos sido curados. Aleluya. 39 latigazos significa, amados hermanos, las 39 clases de enfermedades que hay en la tierra. ¿Cuánto lo sabía? Si usted no lo sabía, sépalo esta noche. La segunda vez que abrió su boca, amados hermanos, fue cuando él dijo, Padre, ¿por qué me ha desamparado? Era cuando él estaba cargando todo el pecado de la humanidad, el pecado tuyo y el pecado mío sobre sus hombros, amados hermanos. Él se hizo pecado por cada uno de nosotros. Y por eso fue que él dijo, Padre, ¿por qué me ha desamparado? Aleluya, santo, aleluya. Por eso él era admirable, amados hermanos. La tercera vez que abrió su boca fue cuando pidió agua, aleluya. Y le pusieron, la palabra de Dios relata de que mojaron un algodón con vinagre y lo pusieron en su boca. Y ahí fue cuando él dijo, Padre, consumado es, aleluya, santo eres Jesús. Él dijo, Padre, consumado es. Aquí es donde se muestra, aleluya, el sacrificio de la cruz, amados hermanos. Este es el símbolo de la cruz. Es la muerte de Jesús, aleluya, por tus pecados y los míos, aleluya. Santo, te alaba mi alma, Jesús. Cuando él dijo, Padre, consumado es, era admirable, porque dice que cuando dijo esa palabra, amados hermanos, el velo del templo se rasgó en dos, aleluya. Y dice que hasta la tierra tembló, aleluya, santo. Él murió por ti y por mí, aleluya, en la cruz del Calvario. Y por eso, amados hermanos, él era admirable, aleluya. Él fue admirable en su nacimiento y admirable en su muerte, aleluya. Pero también le tuvieron que admirar por su poder, aleluya, santo. También le admiraron en su resurrección, amados hermanos. Dice la palabra de Dios que el Señor murió en esa cruz y que Él duró 3 días en el centro de la tierra y que bajó a lo más profundo del Seol. ¿Sabe a qué bajó el Señor allí? A predicarle a aquella gente del diluvio, aleluya, santo. Gloria a Dios. Aquella gente que se habían muerto sin salvación. Y bajó allí, amados hermanos, a quitarle la llave de la muerte al Hades. Aleluya, santo. Y la palabra de Dios dice de que muchos creyeron, pero que muchos rehusaron creer. Y aquellos que creyeron, el Señor los sacó desde el infierno. Aleluya, santo, aleluya. Gloria a Dios. Pero aquellos, amados hermanos, que rehusaron creer, están allí esperando una oportunidad que nunca le va a llegar. Aleluya, santo, aleluya.
Le miraron en su resurrección, amados hermanos. Aleluya, santo. Cuando María Magdalena dice que fue a la tumba, aleluya, y cuando ella estaba mirando, dice que la piedra no estaba en la tumba, y cuando ella estaba mirando, ella miraba los lienzos solamente allí, aleluya, y el maestro se le apareció, Jesucristo se le apareció, y le dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya, santo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. Le miraron en su resurrección. Cuando aquella tumba se quedó vacía, amados hermanos. Cuando aquellos guardias que velaban la tumba cayeron a tierra por el resplandor que de allí se desprendía. Aleluya. Cuando los discípulos con poder decían: le hemos visto, ha resucitado, la tumba está vacía. Aleluya, santo. Le hemos visto, ha resucitado de entre los muertos. Aleluya, santo. Él murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, iglesia de Jesucristo. Pero Él no está en la cruz. Aleluya, santo. La palabra de Dios dice que Él resucitó. Aleluya. Que resucitó al tercer día. Y que Él está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, creador de los cielos, de la tierra, del hombre y del universo. Aleluya, santo. Le admiraron, amados hermanos, en su nacimiento. Aleluya. Le admiraron en su ministerio. Le admiraron por su forma de hablar. Aleluya. Porque aún sus enemigos decían: nunca hemos escuchado a alguien hablar como habla este hombre. Aleluya, santo. Aleluya. Porque cuando hablaba, no hablaba con sabiduría humana. Aleluya. Cuando hablaba con palabras que vienen desde el mismo Dios del cielo. Aleluya. Cuando hablaba en su mensaje, traía una enseñanza. Aleluya. Cuando hablaba en su palabra, traía una revelación. Aleluya. De tal forma de que la cosa más difícil de la palabra de Dios, Él hacía más sencilla. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Le admiraron por su poder. Aleluya. Aleluya, santo. Porque aún por su poder, dice la palabra de Dios, de que aquella mujer que estuvo aquel flujo de sangre, dice que pudo experimentar aquel poder. Pero también los demonios, amados hermanos, los endemoniados, dice la palabra de Dios, de que venían corriendo de todas partes, y que aquellos endemoniados sí hablaban y le decían: nosotros te conocemos, sabemos quién eres el Hijo de Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Porque aún los demonios tienen que reconocer que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tienen que reconocer que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aleluya. Y la palabra de Dios dice que cuando aquellos endemoniados le hablaban a Jesús, dice que una sola palabra, amados hermanos, una sola frase que saliera de la boca de Él, dice que aquellos endemoniados eran libertados. Aleluya. Que los enfermos eran sanados y que aún hasta los muertos eran resucitados. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Porque el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir, pero el Señor ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. Y de esto se trata el mensaje de la cruz. Le miraron en su muerte. Aleluya. Porque aún en su muerte fue digno de admiración. Dice que no abrió su boca, pero me gustó al final cuando Él dijo: Padre, consumado es. Aleluya. Y dice que el velo se rasgó en dos y que hasta la tierra tembló. Aleluya, santo Jesús. Por eso Él era admirable, amados hermanos. Aleluya. Él era admirable aún en su muerte. Aun cuando estaba muriendo allí, cargando todo el pecado de la humanidad. Cuando estaba llevando todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Cuando no abrió su boca, cuando dice Isaías de que fue llevado como oveja al matadero. Y Él lo hizo por cada uno de nosotros, para darnos vida eterna en el día de hoy. Amén.
Y ahí es donde se muestra la justicia de Dios, amados hermanos. Ahí es donde se muestra la sabiduría de Dios. Ahí es donde se muestra el amor de Dios. El poder de Dios fue su resurrección. Aleluya. Cuando dice la palabra de Dios de que aquellos guardias que velaban la tumba cayeron a tierra por el resplandor que de allí se desprendía. Cuando los discípulos que habían recibido el Espíritu Santo con poder decían: le hemos visto, ha resucitado, la tumba está vacía. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Le hemos visto, decían. La tumba está vacía. Aquella tumba está vacía, amados hermanos. Dice que se abrió la tumba para que la humanidad no pereciera. Cuando María Magdalena estaba allí mirando, dice que la piedra ya no estaba ahí. Dice que la piedra no estaba ahí, solamente alcanzó a ver los lienzos blancos que estaban allí. Pero el maestro le dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Vete, dile a los discípulos que yo no estoy muerto, que yo estoy vivo. Él vive. Gloria a Dios. Él vive, iglesia de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Él no está muerto. Gloria a Dios. Él está vivo. Gloria a Dios. Él está vivo. Él murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, pero Él resucitó. Él no se quedó allí, iglesia de Jesucristo. Él dice que resucitó al tercer día, dice la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Él murió en la cruz por ti y por mí. Gloria a Dios. Él murió, amados hermanos, para que nosotros hoy en día estuviéramos vida y vida en abundancia. Él resucitó al tercer día, dice la palabra de Dios. Y que Él está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos, de la tierra, del hombre y del universo. Aleluya. Él no está en una cruz. Él murió en la cruz por ti y por mí. Pero Él no está en un crucifijo. Él no está en una imagen. El Señor dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque yo no estoy muerto, yo estoy vivo, dice el Señor. No busquéis entre los muertos al que vive. Porque aquella tumba se abrió, iglesia de Jesucristo. Dice que aquella tumba está vacía. Aquella tumba está vacía y se abrió, iglesia de Jesucristo, para que la humanidad no pereciera, para que nosotros fuéramos redimidos, dice la palabra de Dios, para que nosotros hoy fuéramos libres de todo pecado. El Señor envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz, en sacrificio de nuestros pecados, para que nosotros hoy fuéramos libres. Por su amor y por su misericordia. Ahí es donde se muestra la justicia de Dios, amados hermanos, de que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Ahí es donde se muestra la sabiduría de Dios. Ahí la sabiduría de Dios muestra el plan de su amor. Su amor significa, amados hermanos,
Porque por el amor vino el poder, porque por el poder del Padre fue que resucitó. Me ministra el Señor en esta hora. Que fue por el poder del Padre. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios. Oh, gracias, Rey de Reyes. Gracias por ese sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, Dios. Gracias porque tu amor y tu misericordia son nuevas cada mañana, oh Dios. Gracias, Padre, porque tú resucitaste, mi Señor Jesús. Gracias porque tú moriste en la cruz, pero tú no estás en una cruz. Gracias porque tú no eres religión, aleluya. Porque tú eres Cristo Jesús, nuestro Salvador, aleluya. Gracias porque por ese sacrificio tenemos acceso al Padre, aleluya. Podemos venir delante del Padre, al trono de Dios. Por ese sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Por esa justicia maravillosa de Dios. Por esa sabiduría, por ese amor infinito, porque Dios nos ama con amor eterno a cada uno de nosotros. Él ama a sus hijos, Él ama a su iglesia. Y fue por su amor y por su misericordia, amados hermanos, que hoy nosotros estamos aquí delante de la presencia de Dios. Así que recuérdate que hoy cuando te pregunten cuál es el mensaje de la cruz, que tú le vas a responder. Repite conmigo: el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz Significa su justicia. significa justicia. Pero que se oiga, significa su justicia, Significa su justicia, la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios, el amor de Dios el amor de Dios, y el poder de Dios. el poder, Porque Él es admirable, porque Él es consejero, eres consejero, Él es Dios fuerte, eres Dios fuerte, Él es Padre eterno, eres Padre, Él es príncipe de paz. príncipe de Y la cruz significa la cruz significa la obra de Jesús la obra de Jesús consumada. consumada. Cuando Él dijo: Cuando él dijo, Padre, Padre, consumado es. consumado es. Pónganse de pies y dale un aplauso al Rey de Reyes. Amén, gloria a Dios. Yo dije darle un aplauso al Rey de Reyes, y fue para él dárselo más fuerte. Aleluya. Gracias, Padre nuestro, Padre bendito, Rey de Reyes, Señor de señores, te adoramos, papá. Te bendecimos, te glorificamos, yo te doy gracias, Padre, te doy gloria, honra, poder, alabanza a ti, oh Dios, Padre Santo, porque tú nos has ayudado, Padre de la gloria, a traer este mensaje, Padre Santo, como tú me lo has dado, Padre de la gloria, así mismo lo has traído, Padre. Yo te pido, Cristo de la gloria, que tú seas glorificándote en cada uno de mis hermanos, Padre de la gloria, que a partir de hoy nosotros podamos reconocer, cuando nosotros veamos una cruz en cualquier lugar, Padre, que nosotros podamos saber el significado, que ese mensaje se quede en la mente, en el corazón de, aleluya, santo, de cada uno de nosotros, Padre de la gloria, que cuando mis hermanos vean una cruz por ahí, ellos puedan decir: aquí está la justicia de Dios, aquí está la sabiduría, el amor y el poder de Dios, aleluya. Que esas 4 frases se queden en nuestros corazones, amados hermanos, aleluya. En el nombre poderoso de Jesús, si tú quieres aceptar al Señor o quieres reconciliarte con el Señor en esta noche por medio de escuchar este mensaje, yo te invito a que tú vengas a los pies de Cristo en esta noche, aleluya. Que tú reconozcas que fue por su misericordia, aleluya, que fue por su justicia, que Él murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Si tú quieres aceptar a Jesucristo, si tú quieres reconciliarte con el Señor, pasa a los pies de Cristo, porque déjame decirte que si tú recibes al Señor en esta noche después de haber escuchado este mensaje y qué significa la cruz, déjame decirte que tu vida jamás será igual, aleluya, santo eres. Gloria a Dios. Nuestra vida jamás va a ser igual a partir de hoy. Dios, gloria a Dios.
Jamás va a ser igual. Si tú recibes al Señor, si te reconcilias con el Señor, yo te prometo que tu vida jamás será igual. Si tú reconoces el significado, el sacrificio que el Señor hizo por ti en la cruz del Calvario, tu vida jamás será igual. Porque muchas veces aceptamos a Jesús, pero no sabemos cuál es el significado por el cual Él vino aquí a la tierra a morir por cada uno de nosotros. Si tú quieres aceptar a Jesucristo después de haber escuchado este mensaje, si te quieres reconciliar con Dios, paz, el Señor dice que todo lo que estéis trabajados y cargados, venid a mí, yo os haré descansar, aleluya. El Señor dice, deposita toda tu carga y toda tu ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros, aleluya. Oh, gracias Padre Santo, gracias Rey de Reyes, gracias Señor de Señores. Yo sé que hay muchas gentes que no pasan por vergüenza, pero déjame decirte que el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Algunos dicen, ¿qué van a decir si yo tengo tanto tiempo en la iglesia? Pero tú sabes que si el Señor viniera esta noche, tú te quedarías. Tú sabes que si el Señor viniera en este momento, tú te quedarías, dice el Señor. Recuérdate que delante de Dios no hay nada oculto. Dice que el pecado siempre sale a la luz. Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El Señor dice que el que descubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La justicia de Dios es la misericordia de Dios. El Señor te dice, apártate del pecado. Deja de hacer lo malo, dice el Señor. Aprender a hacer el bien. Buscar el juicio, dice el Señor. Restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparar a la viuda. Ven y luego y estemos a cuenta, dice Jehová. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y se fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Oh, santo eres Jesús. Oh, ten misericordia, oh Dios. Ten misericordia de tu iglesia, ten misericordia de cada uno de nosotros, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús.